La casa que busca el horizonte. Hay una pregunta que los seres humanos nos hacemos desde que tenemos uso de razón, y que ninguna ciencia, ninguna religión y ninguna filosofía ha podido responder de manera definitiva. Es la pregunta por el sentido. El para qué de todo esto. El lugar que ocupamos en algo más grande que nosotros mismos. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué significa vivir una vida que valga la pena? Esa pregunta vive en la casa 9. Y digo que vive ahí porque la casa 9 no es simplemente la casa de los viajes largos o de la educación universitaria, aunque rige todo eso. Es la casa de la búsqueda. De la necesidad profundamente humana de encontrar un marco de sentido que contenga la experiencia de estar vivo. Un horizonte hacia el cual moverse. Una verdad que trascienda lo cotidiano y que dé dirección a todo lo demás. La casa 9 está regida por Júpiter y por el signo de Sagitario. Y esa combinación lo dice todo. Júpiter es el planeta de la expansión, de la abundancia, de la visión amplia, de la fe. Sagitario es el arquero que apunta su flecha hacia un horizonte lejano, que necesita moverse, crecer, aprender, ir más allá de lo conocido. Juntos, definen una casa que tiene algo de irreductiblemente libre en su naturaleza. Algo que no puede ser contenido en lo pequeño, en lo inmediato, en lo que ya se sabe. La casa 9 es donde la mente deja de ser solo analítica para volverse filosófica. En la casa 3 aprendemos hechos, procesamos información, nos comunicamos con el entorno cercano. En la casa 9 esos hechos empiezan a buscar una explicación más profunda. Empezamos a preguntarnos no solo cómo funcionan las cosas, sino por qué existen. No solo qué pasó, sino qué significa lo que pasó. Y esa búsqueda toma muchas formas. Puede ser un viaje físico a un país desconocido que cambia la manera de ver el mundo. Puede ser una carrera universitaria que abre puertas a nuevas formas de pensar. Puede ser la práctica de una filosofía o de una tradición espiritual. Puede ser la docencia, la transmisión de conocimiento a otros. Puede ser la escritura que intenta capturar algo verdadero sobre la condición humana. Todas esas formas son la casa 9 expresándose. Lo que une a todas ellas es el movimiento hacia algo más grande. La disposición a ir más allá de los propios límites, ya sean geográficos, intelectuales, filosóficos o espirituales. Y esa disposición, cuando está bloqueada, produce una de las insatisfacciones más profundas que existen, la sensación de vivir en un mundo demasiado pequeño para lo que uno realmente necesita. Vamos a explorar todo eso en este capítulo con la profundidad que merece. Bloque 2. El signo en la cúspide, el estilo de tu búsqueda. El signo que aparece en la cúspide de la casa 9 describe el estilo con el que buscas el sentido, la manera en que tu mente filosófica opera, el tipo de verdades que resuenan con vos y el camino que tu alma toma de manera natural cuando busca expandirse. Sagitario en casa 9 es la posición más natural, porque Sagitario rige esta casa de manera nativa. Hay un optimismo filosófico que es genuino, una fe en que el universo tiene lógica aunque no siempre sea visible, una necesidad de moverse, de explorar, de no quedarse quieto demasiado tiempo. Estas personas aprenden con el cuerpo tanto como con la mente, necesitan la experiencia directa para que el conocimiento sea real. El desafío suele ser la superficialidad, tocar muchos temas sin profundizar en ninguno, o tener convicciones tan fuertes que se vuelven rígidas. Piscis en casa 9 produce una búsqueda filosófica que es intuitiva, mística, que va más allá de lo racional. Estas personas no buscan el sentido en los libros o en los sistemas de pensamiento estructurados. Lo buscan en la experiencia interior, en los sueños, en los momentos de silencio donde algo se revela sin que se pueda explicar del todo. La espiritualidad es su forma natural de filosofía. El desafío puede ser la dificultad para anclar esa búsqueda en algo concreto, para comunicar lo que se experimenta interiormente de manera que otros puedan recibirlo. Géminis en casa 9 produce una mente filosófica que necesita variedad, que no puede comprometerse con una sola verdad porque siempre ve el otro lado. Estas personas son excelentes para explorar múltiples sistemas de pensamiento, para encontrar conexiones entre ideas de campos muy distintos, para hacer que el conocimiento abstracto sea accesible y comunicable. El desafío es la dispersión, la dificultad para elegir un camino y recorrerlo con suficiente profundidad. Escorpio en casa 9 busca el sentido en los lugares más oscuros y más profundos. No se conforma con las respuestas superficiales, con las filosofías que esquivan el dolor y la muerte y lo que es difícil de mirar. Necesita una verdad que haya pasado por el fuego, que haya sobrevivido la prueba de lo que no tiene respuesta fácil.
Pueden ser investigadores filosóficos o espirituales extraordinarios, pero también pueden caer en el dogmatismo de quien cree haber encontrado la única verdad posible. Capricornio en casa 9 busca el sentido en la estructura, en la historia, en los sistemas de pensamiento que han demostrado resistencia al tiempo. Hay un respeto por la tradición filosófica, por las formas establecidas de conocimiento, por las instituciones del saber. El desafío puede ser la resistencia a lo nuevo, la dificultad para soltar marcos de pensamiento que ya no sirven pero que tienen el peso de lo familiar. Acuario en casa 9 produce una búsqueda filosófica radicalmente original. Estas personas cuestionan las verdades establecidas, van en contra de la corriente del pensamiento convencional, buscan nuevos paradigmas. Pueden ser pensadores visionarios que proponen maneras de entender el mundo que todavía no tienen nombre. El desafío es la rebeldía por la rebeldía misma, la dificultad para reconocer valor en lo que ya existe. Bloque 3. Los viajes y el encuentro con lo diferente, cuando el mundo amplía la mente. La casa 9 rige los viajes largos. Y vale la pena detenerse en esta palabra, largos. No el desplazamiento cotidiano de la casa 3, que es el movimiento dentro de lo conocido, sino el viaje que te lleva a un lugar suficientemente diferente como para que al regresar no seas exactamente la misma persona que se fue. Ese tipo de viaje no requiere necesariamente cruzar un océano, aunque a menudo sí lo hace. Requiere salir del territorio familiar, del país, de la cultura, del idioma, de las costumbres, de la manera de entender el mundo que damos por sentada porque es la única que conocemos. Requiere ponerse en contacto con lo radicalmente diferente y dejar que esa diferencia haga algo en uno. Porque eso es lo que los viajes realmente hacen cuando se los vive desde la casa 9, no son simplemente turismo, no son simplemente acumulación de experiencias para contar. Son encuentros con otros mundos posibles. Con otras maneras de estructurar la realidad, de criar hijos, de entender la muerte, de relacionarse con el tiempo, de ver qué es lo que vale la pena y qué no, y esos encuentros, cuando se reciben con apertura genuina, amplían la mente de maneras que no se pueden deshacer. He trabajado con personas que tienen configuraciones muy activas en casa 9, especialmente con Júpiter o con el Sol ahí, y una característica que aparece casi siempre es que los viajes no son para ellas un lujo o una distracción. Son una necesidad. Algo que el alma reclama con una urgencia que puede ser difícil de explicar a quien no lo experimenta. Cuando pasan demasiado tiempo en el mismo lugar, en la misma rutina, en el mismo entorno cultural, algo en ellas empieza a encogerse. A volverse estrecho. A perder vitalidad. Pero hay algo más sobre los viajes en la casa 9 que me parece fundamental, el extranjero como maestro. La persona que viene de otro lugar, que piensa diferente, que cuestiona lo que uno da por sentado, que ofrece un espejo cultural que revela lo que la propia cultura hace invisible. Esa figura del extranjero, del que viene de lejos con una visión diferente, también es casa 9. Y esto conecta con algo que veo mucho en cartas de personas que tienen la casa 9 muy activa, una atracción por lo foráneo que va más allá de la curiosidad turística. Parejas de otras culturas, amigos de países lejanos, influencias filosóficas que vienen de tradiciones muy diferentes a la propia. Todo eso es la casa 9 buscando ampliar sus fronteras a través del contacto con lo radicalmente otro. Saturno en casa 9 puede complicar esa apertura. Puede haber una resistencia a cruzar ciertas fronteras, ya sean geográficas o filosóficas. Puede haber una relación con el conocimiento extranjero o con la filosofía que está marcada por el miedo o por la autoridad de una tradición muy particular. El trabajo con Saturno en casa 9 es aprender a construir la propia visión del mundo sin dejar que el miedo o la rigidez estrechen innecesariamente el horizonte. Bloque 4. Filosofía, religión y espiritualidad, la búsqueda de un marco de sentido. La casa 9 rige la filosofía, la religión y la espiritualidad. Y quiero hablar de esas tres cosas juntas porque en el territorio de la casa 9, en el fondo, son expresiones diferentes de lo mismo, la búsqueda de un marco de sentido que sea más grande que el yo individual. La filosofía intenta llegar a ese marco a través de la razón, de la argumentación, del examen riguroso de las ideas. La religión llega a través de la fe, de la revelación, de la comunidad de creencia. La espiritualidad, en el sentido más contemporáneo del término, intenta llegar a través de la experiencia directa, de la práctica interior, de lo que no puede ser completamente articulado pero sí vivido. Ninguna de las tres tiene el monopolio de la casa 9. Las tres son caminos válidos. Y la carta natal, a través del signo en la cúspide y los planetas en esta casa,
describe cuál de esos caminos es más natural para una persona específica. Lo que sí tienen en común la filosofía, la religión y la espiritualidad como expresiones de la casa 9 es que todas implican un acto de fe. No necesariamente fe religiosa en el sentido convencional, sino fe en el sentido de que hay algo que vale la pena buscar, que la búsqueda tiene sentido, que el universo tiene una coherencia que puede ser entendida aunque no completamente. Sin esa fe básica, la casa 9 se cierra. La mente se vuelve cínica, reduccionista, convencida de que todo lo que se puede ver y tocar es todo lo que existe. Y eso, para alguien con una casa 9 activa, es una forma de muerte interior. Ahora, hay un riesgo en la casa 9 que me parece importante nombrar, el dogmatismo. El momento en que la búsqueda de verdad se convierte en la posesión de la verdad. El momento en que el buscador se vuelve predicador. Cuando la filosofía que debería abrir la mente empieza a cerrarla porque se vuelve la única verdad posible y cualquier otro punto de vista es visto como amenaza. Esto lo veo especialmente cuando hay planetas difíciles en casa 9, o cuando el signo en la cúspide es uno de los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio o Acuario. Hay una tendencia a aferrarse a la verdad encontrada con una intensidad que puede volverse excluyente. Y la paradoja es que el dogmatismo es la negación de la casa 9. Porque la casa 9 en su esencia es apertura, es movimiento, es disposición a revisar lo que se creía saber cuando aparece nueva evidencia. Júpiter, como regente de esta casa, tiene una cualidad que a veces no se menciona, la fe en el proceso. No solo la fe en la respuesta, sino la fe en que el camino mismo vale la pena. Que no saber todavía no es un fracaso. Que la búsqueda tiene su propia dignidad, independientemente de a dónde llegue. Esa actitud, la de quien busca sin necesitar llegar de una vez, es la casa 9 en su forma más sana. Y cultivarla, en un mundo que premia las certezas y desconfía de las preguntas abiertas, es un acto de valentía filosófica considerable. Bloque 5, la educación superior y el conocimiento como expansión, aprender como acto de transformación. La casa 9 rige la educación superior. Y quiero distinguirla claramente de la educación que rige la casa 3, porque la diferencia es significativa y muchas veces se confunden. La casa 3 habla del aprendizaje temprano, de la escuela primaria, de los primeros años de formación. Es el aprendizaje que te enseña las herramientas básicas para operar en el mundo, leer, escribir, calcular, comunicarte. Es el aprendizaje que te da el idioma con el que vas a pensar. La casa 9 habla de otro tipo de aprendizaje. El que ocurre cuando ya tenés las herramientas básicas y empezás a usarlas para hacer preguntas más grandes. El aprendizaje universitario en el sentido más amplio del término, no solo la universidad formal, sino cualquier contexto donde el conocimiento deja de ser instrumental y se vuelve filosófico. Donde aprender no es solo adquirir habilidades sino transformar la manera de ver el mundo. Ese tipo de aprendizaje no ocurre necesariamente en un aula. Puede ocurrir leyendo un libro que cambia todo lo que creías saber. Puede ocurrir en una conversación con alguien que tiene una visión del mundo completamente diferente a la tuya. Puede ocurrir durante un viaje. Puede ocurrir a través de la práctica de una disciplina espiritual. Lo que lo define no es el contexto sino el efecto. Al salir de esa experiencia, ya no sos la misma persona que entró. Cuando la casa 9 funciona bien, el aprendizaje tiene esa calidad transformadora. No se trata de acumular datos sino de expandir la conciencia. No de saber más sino de ver diferente. Y esa diferencia es enorme. Planetas en casa 9 colorean esta relación con el aprendizaje de manera muy específica. Mercurio en casa 9 da una mente filosófica ágil, capaz de manejar sistemas de pensamiento abstractos con facilidad. El Sol en casa 9 pone la identidad en la búsqueda. Estas personas son, en un sentido profundo, buscadores. Es lo que más define quiénes son. Saturno en casa 9 puede hacer que la relación con la educación superior sea difícil o tardía, pero cuando se desarrolla, produce un pensamiento extraordinariamente sólido y riguroso. Hay algo más que quiero decir sobre la educación en la casa 9, y es sobre la diferencia entre instrucción y formación. La instrucción te da información. La formación te da una manera de pensar. Y la casa 9, en su mejor expresión, siempre busca la segunda. Busca aprender a pensar, no solo acumular cosas en que pensar. Y esa distinción, que parece abstracta, tiene consecuencias muy concretas en la calidad del conocimiento que una persona puede desarrollar a lo largo de su vida. Bloque 6. La docencia y la transmisión del conocimiento, el que sabe y comparte.
La casa 9 también rige la enseñanza. No en el sentido técnico de cómo dar una clase, eso tiene más que ver con la casa 3 y con Mercurio, sino en el sentido de la transmisión de una visión del mundo. Del maestro que no solo enseña contenidos sino que comparte una manera de ver las cosas, un conjunto de valores filosóficos, una perspectiva que amplía la de quien la recibe. Hay una diferencia que noto claramente entre el docente de la casa 3 y el de la casa 9. El docente de la casa 3 enseña habilidades, transmite información, ayuda a otros a adquirir herramientas. El maestro de la casa 9 comparte una visión. No te enseña solo qué pensar sobre un tema sino cómo pensar. No te da respuestas sino mejores preguntas. Y eso tiene un impacto diferente, más profundo, más duradero. Personas con el Sol, Júpiter o el nodo norte en casa 9 frecuentemente tienen una vocación de enseñanza que va más allá de la profesión. Incluso cuando no trabajan formalmente como docentes, terminan cumpliendo ese rol en sus vínculos, son las personas a quienes otros les preguntan cosas importantes, las que abren perspectivas nuevas en una conversación, las que inspiran a los demás a pensar diferente o a ir más lejos. Y hay algo que me parece esencial sobre la enseñanza desde la casa 9, el maestro que realmente enseña desde esta casa no enseña sus respuestas. Enseña su búsqueda. No llega con la verdad armada y la deposita en el alumno. Llega con la honestidad de quien todavía está en camino, de quien tiene preguntas abiertas, de quien reconoce los límites de lo que sabe. Y paradójicamente, eso es lo que más transforma a quien aprende, no la certeza del maestro sino su disposición a seguir buscando. Esto conecta con algo que Jung decía sobre la terapia, pero que aplica perfectamente a la enseñanza, no se puede llevar a nadie más allá de donde uno mismo ha llegado. Un maestro que enseña desde la casa 9 viva es un maestro que sigue creciendo, que sigue viajando en algún sentido, que sigue expandiendo su propio horizonte. Porque la casa 9 no es un destino. Es un movimiento perpetuo. Bloque 7, planetas en casa 9, los que definen tu horizonte filosófico. Los planetas en casa 9 definen de manera muy específica la relación con la expansión, la filosofía, los viajes y la búsqueda de sentido. Cada uno añade una capa de significado que hace que la búsqueda filosófica de esa persona tenga características muy particulares. El Sol en casa 9 pone la identidad en la búsqueda de sentido. Estas personas son, de manera fundamental, buscadores. Su vitalidad depende de tener un horizonte hacia el cual moverse, algo que aprender, algún lugar nuevo que explorar. Cuando están estancadas en lo familiar por demasiado tiempo, algo en ellas se apaga. Suelen ser personas muy carismáticas en el contexto de la enseñanza o de la transmisión de ideas, porque hablan de lo que genuinamente aman. La luna en casa 9 produce una búsqueda de sentido que está profundamente conectada con lo emocional y con el pasado. Puede haber una herencia filosófica o espiritual que viene de la familia, especialmente de la madre. Hay una necesidad emocional de tener un marco de creencias que ofrezca contención, algo en que confiar cuando lo emocional se vuelve caótico. Los viajes o los estudios filosóficos pueden tener un efecto profundamente sanador en estas personas. Mercurio en casa 9 da una mente filosófica ágil y comunicativa. Hay una capacidad para manejar conceptos abstractos, para conectar sistemas de pensamiento diferentes, para hacer accesibles las ideas complejas. Estas personas suelen ser excelentes escritores filosóficos, comunicadores de ideas, traductores de lo complejo en algo que otros pueden entender. Venus en casa 9 encuentra la belleza en el conocimiento. Para estas personas, aprender es placentero en sí mismo. Los libros, las ideas, los viajes, las conversaciones filosóficas son fuentes de disfrute genuino. El amor puede encontrarse en contextos universitarios o de viaje, y los vínculos afectivos tienden a tener una dimensión de crecimiento compartido que es fundamental para que funcionen. Marte en casa 9 es una posición de gran energía en la búsqueda. Hay una impaciencia filosófica, una necesidad de pasar a la acción, de no quedarse solo en las ideas sino de vivirlas, de defenderlas, de ponerlas a prueba. Puede haber una tendencia a la confrontación ideológica, al debate apasionado, a defender las propias convicciones con una intensidad que a veces dificulta la apertura a las del otro. Júpiter en casa 9 es su posición de domicilio, la más naturalmente expansiva de todas. Hay una fe genuina en la vida, una generosidad filosófica, una capacidad de encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles. Estas personas suelen tener una suerte notable en los contextos relacionados con la educación, los viajes y la enseñanza. El desafío puede ser el exceso, demasiadas creencias, demasiada confianza en la propia visión,
o una tendencia a predicar más que a escuchar. Saturno en casa 9 produce una relación seria, a veces difícil, con la búsqueda de sentido. Puede haber una crisis de fe en algún momento de la vida, una dificultad para comprometerse con una tradición filosófica o espiritual por miedo a equivocarse, o una relación con la educación superior que fue difícil o tardía. Con el tiempo, estas personas pueden desarrollar un pensamiento filosófico extraordinariamente riguroso y disciplinado, pero el proceso requiere atravesar dudas que otros quizás no tienen que enfrentar de la misma manera. Neptuno en casa 9 amplifica la dimensión mística de la búsqueda de sentido. Hay una conexión con lo espiritual que puede ser extraordinariamente profunda, una capacidad de experiencia mística directa que trasciende los marcos conceptuales. El desafío es la dificultad para anclar esas experiencias en algo comunicable, y una tendencia a la confusión entre inspiración genuina y autoengaño. Plutón en casa 9 transforma radicalmente los marcos de creencia a lo largo de la vida. Puede haber crisis filosóficas o espirituales que obliguen a un replanteamiento completo de lo que se creía verdadero. Hay una profundidad investigativa en la búsqueda de sentido que no se conforma con las respuestas superficiales, que va a los fundamentos de las cosas y los examina sin miedo. Bloque 8, la casa 9 y el eje con la casa 3, del dato al sentido. No se puede hablar de la casa 9 sin mencionar el eje que la conecta con la casa 3, porque esas dos casas forman un par que describe el proceso completo del conocimiento humano. La casa 3 es la mente que recopila datos, que observa los hechos, que nota los detalles. Es la mente que dice, esto es lo que veo, esto es lo que escuché, esto es lo que ocurrió. Trabaja con lo inmediato, con lo concreto, con lo verificable. La casa 9 es la mente que toma esos datos y pregunta qué significan. Que intenta construir una narrativa más amplia, un sistema de comprensión, un principio general a partir de los casos particulares. Es la mente que dice, y todo esto, que nos dice sobre cómo funciona el mundo. El movimiento entre esas dos casas es el movimiento entre el hecho y la interpretación, entre la observación y la teoría, entre la información y la sabiduría. Y ambas son necesarias. Una casa 3 sin casa 9 produce acumulación de datos sin ningún marco para darle sentido. Una casa 9 sin casa 3 produce teorías hermosas que no tienen contacto con la realidad. El pensamiento más completo, el conocimiento más genuino, ocurre cuando esas dos casas trabajan juntas. Cuando la observación cuidadosa de lo particular informa la comprensión de lo universal, y cuando la visión filosófica amplia da contexto y dirección a la observación cotidiana. Esto tiene implicaciones muy prácticas para la vida de cualquier persona. Si tenés una casa 9 muy activa pero una casa 3 descuidada, probablemente tenés visiones filosóficas grandiosas que te cuesta bajar a tierra. Si tenés una casa 3 muy desarrollada pero poca conexión con la casa 9, probablemente manejás mucha información pero a veces sentís que le falta significado. El equilibrio entre las dos es uno de los grandes proyectos intelectuales de cualquier ser humano. Bloque 9, cierre, el horizonte siempre se mueve. La casa 9 me fascina por una razón que quiero compartir antes de cerrar este capítulo. Y es esto, es la única casa de la carta que, por naturaleza, nunca puede estar completamente satisfecha. No en el sentido negativo de la insatisfacción, sino en el sentido de que su esencia es el movimiento, la apertura, el horizonte que siempre está un poco más lejos. Cada respuesta genuina que genera la casa 9 produce nuevas preguntas. Cada verdad que encuentra abre la puerta a misterios más profundos. Cada viaje que amplía la mente revela nuevos territorios que todavía no se han explorado. Y eso, para quien vive desde la casa 9, no es una frustración. Es una promesa. Es la certeza de que siempre hay más. De que el universo es más grande que cualquier mapa que podamos hacer de él. Lo que la casa 9 propone, en última instancia, no es llegar a la respuesta final. Es aprender a vivir bien en la pregunta. A encontrar satisfacción no en la certeza sino en la búsqueda honesta. A confiar en que moverse hacia el sentido, aunque no se llegue nunca a poseerlo del todo, es suficiente. Es más que suficiente. Es, quizás, la experiencia más específicamente humana que existe. El filósofo Rainer Maria Rilke le dijo a un joven poeta algo que me parece el resumen perfecto de la casa 9, que viviera las preguntas ahora, que las amara, que las habitara. Y que quizás algún día, sin siquiera notarlo, entraría en las respuestas. Eso es la casa 9. No la respuesta. El amor a la pregunta. En el próximo capítulo llegamos a la casa 10, el medio cielo, la vocación y el lugar público.
Después de tanto viaje interior y exterior, llegamos al momento en que todo lo que somos y todo lo que sabemos se pone al servicio de algo en el mundo. Es uno de mis temas favoritos y uno de los más mal interpretados de toda la astrología. Hasta la próxima.